Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Imperial War Exiles número 1 con guión de Jonathan Hickman y Steve Foxe y arte de Francesco Manna y David Tinto. Espero que les guste. La historia comienza en los barrios bajos de Chandilar. Electron acusa a Sandra Neramani, la Majestrix del Imperio Shi'ar, de abandonar a los ciudadanos más vulnerables mientras se resguarden el lujo, dejando que los necesitados carguen con el peso de la guerra. Deadbird, su consejera y guardiana, le pide a Sandra que no le dé importancia, ya que todo son exageraciones y propaganda enemiga. Sin embargo, Electron le recuerda que la encontraron allí mismo, en medio de los barrios devastados, acusándola de recurrir a tácticas crueles y cobardes para mantener su seguridad. Electron le pregunta qué ha hecho con aquellos que hicieron posible la expansión del Imperio, aclarando que no habla ni de los nobles ni de los mutantes terrestres, sino de las incontables especies sometidas bajo su mandato. Recuerda que durante años la Imperial Guard, la Guardia Imperial, fue usada como el puño de hierro de la Majestrix para sofocar cualquier descontento, pero afirma que eso ya terminó. Ahí vemos a Warstar, Oracle, Flashfire, Hussar, Arquake, Magik, White Noise, Squirm, Nightside, Pulsar y Arc, miembros de la Imperial Guard que se han alineado con Electron. Dirigiéndose al pueblo, denuncia que todos ellos han sido tratados como piezas desechables por la familia real Shi'ar, mientras las élites los desprecian desde la distancia. Luego revela su verdadera identidad. No solo es un Electron, heredero de una línea de luchadores caídos por el Imperio, sino también Rock-Ak, Neramani, hijo ilegítimo de Dakan, y por derecho de sangre, reclamante legítimo al trono. Y aunque no disfruta lo que está por hacer, lo hará para poner fin a una dinastía corrupta y abrir una nueva era sobre la sangre derramada de la anterior. Deadbird se dirige a Sandra y le dice: «Cierra los ojos, Majestrix. No le dé a este necio impostor la satisfacción de salir de esto con vida, pero solo si alcanzamos la Stargate antes de que sea destruida». La situación cambia. Ahora vemos a Deadbird a bordo de una nave, rodeada de cuerpos de soldados caídos, y a Sandra, confundida, quien le pregunta dónde están. Deadbird le explica que fue aturdida por un Shi'ar traidor cuando capturaron la nave. Mientras le pide que se recupere, una explosión irrumpe, interrumpiendo la conversación. La nave está siendo perseguida por los Dreadnoughts enemigos. Sandra exige saber a dónde se dirigen, y Deadbird le responde que no pueden permanecer en el espacio Shi'ar, ya que la Imperial Guard está contra ellas, y es probable que Gladiator haya caído. Afirma que necesitan aliados, y aunque no es de su agrado, el único lugar seguro al que pueden acudir es la Tierra. En eso, uno de los Super Guardians aterriza sobre la nave, causando una falla en los motores. La computadora cambia a energía auxiliar. Sandra pregunta qué sucede, y Deadbird le responde que debe ser uno de los Super Guardians que puede manipular la energía. Deadbird admite que ya no pueden seguir huyendo, mientras las fuerzas enemigas lideradas por Neutron los alcanzan. Él les recuerda que Sandra tiene que ser ejecutada por Electron para que el Imperio sea testigo del traspaso de poder, y que Deadbird intentará evitar que la capturen, por lo que deben eliminarla primero. Por su parte, Deadbird y Sandra también se preparan para el enfrentamiento. Neutron abre la compuerta con facilidad y anuncia su llegada, declarando actuar en nombre del legítimo gobernante del Imperio Shi'ar, pero se detiene de golpe al ver lo que tiene delante de él, que lo sorprende. Nos movemos a hace unos momentos. Sandra cierra los ojos mientras Electron se dispone a matarla, mientras Deadbird le dice: «No le dé a este necio impostor la satisfacción de escucharla suplicar por piedad». Sandra abre los ojos y ve que, delante de ella, Electron se ha quedado inmóvil de repente. Deadbird le pregunta si fue obra de ella, pero Sandra le aclara que no pudo hacerlo debido al collar inhibidor. En ese momento, alguien se comunica telepáticamente con ella y le dice: «Nos llamaste a nosotros en tu ayuda, Sandra. Llegamos tan pronto como pudimos. Nuestras disculpas por haberlo hecho en el último momento». Ahí vemos al profesor Charles Xavier, quien ha llegado al rescate de su hija, junto a su esposa y madre de Sandra, Lilandra Neramani. Como comentario, la última vez que vimos a Xavier fue en el evento X-Man Hunt, que puedes encontrar en el canal. En medio de los vítores de los ciudadanos,
Lilandra le dice a su hija: «Hija mía, no existen palabras que expresen lo que significa finalmente contemplar tu rostro». Warstar interrumpe lanzándose el ataque. Xavier le dice a Lilandra que su telepatía no funciona contra el mecanoide. Ella le responde que lo sabe y que se hará cargo, para luego derribar a Warstar con un golpe certero de su lanza. Deathbird, aún prisionera, le pide a su hermana que la libere, ansiosa por entrar en combate y ajustar cuentas. Más Warstar se unen a la batalla, mientras que Xavier le quita el collar inhibidor a su hija y le pregunta si le hicieron daño. Sandra responde que ha pasado por cosas peores, pero lamenta el daño causado a los barrios pobres. Ella no sabía por todo lo que estaba pasando su pueblo. Lilandra declara que ya no hay lugar para la piedad para los agresores, y Deathbird le da la razón. Mientras tanto, Xavier le dice a su hija que ella no puede proteger a su pueblo si no se protege a sí misma, y le pide que se una a ellos para escapar. Sin embargo, la joven emperatriz se niega a abandonar el trono y dejar el imperio a merced de los rebeldes. Lilandra y Deathbird combaten juntas contra los enemigos, recordando sus días de juventud cuando solían enfrentarse entre ellas. Mientras tanto, Sandra le explica a su padre que Electron asegura ser hijo de Daken, reclamando legitimidad sobre el trono Shi'ar. Y aunque eso es una mentira, él está convencido de que lo es, y su convicción ha logrado atraer a la Guardia Imperial y casi convence al pueblo. Por su parte, con la victoria en sus manos, Deathbird asegura que derrotarán a toda la flota imperial si es necesario, pero Lilandra le recuerda mantener la calma. Xavier advierte que los guardianes resisten sus poderes gracias a defensas psíquicas y propone retirarse antes de que se complique más. Deathbird sugiere acabar con la revuelta en ese mismo instante, matándolos a todos, pero Sandra rechaza la idea, convencida de que ejecutar a los guardianes solo generaría más simpatía hacia su causa. Ellos deben demostrar ser mejores que ellos, lo que provoca la frustración de Deathbird, que se arrepiente de haberle enseñado diplomacia a la joven emperatriz. Deathbird acepta a regañadientes, pero les dice a todos que si van a dejar a Electron vivir, será necesario distraerlos. Le entrega su arma a Lilandra para que proteja a Sandra, ya que alguien debe quedarse atrás para contener la amenaza, y ese alguien es ella. Luego le lanza una advertencia a Xavier, exigiéndole que proteja a su familia, o si no, se las verá con ella. Él le da su palabra. Sandra, desesperada, le pide que los acompañe, pero Deathbird insiste en que alguien debe sacrificarse para que los demás escapen. Deathbird se despide de Sandra con un abrazo, pidiéndole que huya mientras ella se queda atrás para cumplir con su misión. Xavier le dice a Deathbird que ha manipulado las percepciones de sus adversarios para ganar tiempo, pero que eso no servirá de nada si no ven a la emperatriz con ellos. Así que Deathbird lo reta a usar su telepatía contra Hobgoblin, el cambiaformas de la Guardia Imperial. Y aunque su mente es difícil de controlar, Xavier acepta la tarea sin chistar. Xavier hace que Hobgoblin tome la apariencia de Sandra, y mientras se va, le dice a Deathbird que contendrá mentalmente a la multitud lo más que pueda, deseándole que Dios la proteja. Deathbird, rodeada de los Guardians, le responde que se quede con sus dioses, ya que ella tiene que enviarle un tributo a los suyos. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Kergar9938. Gracias por formar parte de la familia de Ariose Comics. Nos movemos al presente, al momento en el que Neutron abre la compuerta, pensando que encontraría a Deathbird y a Sandra al otro lado. Pero lo que encuentra le hace entender que Rorschach no estará contento, ya que delante de él está el cuerpo inerte de Hobgoblin, con un mensaje escrito en la pared que dice: «Todos los traidores deben morir». Por su parte, Deathbird consigue escapar en otra nave y se dirige a toda velocidad hacia el Stargate y lo atraviesa con éxito. Electron, a bordo de otra nave, recibe la noticia de que Deathbird escapó, pero que parece que lo hizo sola, ya que Sandra no estaba con ella. Irritado, declara que no permitirá que la emperatriz reúna más apoyo. Él quería que su régimen fuese diferente, pero tendrá que tomar medidas severas, por lo que ordena la desactivación inmediata de todas las Stargates, de manera indefinida. Nos movemos al Palacio Imperial, en Chandilar, capital del Imperio Shi'ar. Electron regresa y confronta a los nobles de la ciudad, anunciando la caída de Sandra Neramani
y se proclama el legítimo heredero al trono, hijo de Daken, e informa que los guardianes leales al régimen anterior, incluido Gladiator, ya pagaron el precio. Uno de los nobles lo acusa de traición, pero cuando Ark intenta acabar con él, Electron lo detiene, insistiendo en que ese golpe debe ser diferente, sin derramamiento de sangre, distinto a los reinados tiránicos del pasado, y que no deben ceder a la crueldad y el exceso que vienen con la corona. Más tarde, mientras toma un baño, es visitado por Nightshade, quien le informa que ha traído lo que le pidió. Electron le pregunta si no pudo haber escogido otro momento, y ella le responde que no, porque a ellos no les gusta esperar. Le informa que el equipo que ha traído es un grupo operativo que Sandra intentó disolver, pero que siguió activo en las sombras y ahora responde únicamente a él. Con un historial de miles de muertes, este escuadrón clandestino no existe de manera oficial, pero, de manera extraoficial, ellos son conocidos como los Death Commando Shi'ar, el Comando de la Muerte Shi'ar, y ahí vemos delante de él a sus miembros: Titanfall, Black Cloak, Farstar, Pale Sun, Supercluster y Warp Rider. Black Cloak toma la palabra y le dice: no hay lugar en el universo conocido donde Sandra Neramani pueda esconderse y donde no podamos encontrarla y masacrarla, Majestor. Te aseguro que su cabeza estará en una pica afuera del palacio antes de que se cumpla un ciclo. Mientras tanto, lejos de ahí, Sandra conversa con su padre sobre el peso que lleva como emperatriz. Xavier comenta que puede ver que ella se preocupa más por los demás que por sí misma, lamentando que la responsabilidad de un imperio recaiga sobre alguien tan joven. Sandra responde que su madre se sacrificó por el imperio y que ella también debe anteponer trillones de vidas a la suya. Además, admite que quien realmente la ha guiado en su papel como Majestrix ha sido Deathbird, no Xavier, pues su madre estaba muerta y él estaba ausente, luchando en la Tierra. Y aunque le agradece su ayuda, le recuerda que ellos apenas se conocen, mientras Lilandra observa y comenta que puede ver la ferocidad de Deathbird en ella. Luego le dice que, aunque la entiende, el pueblo del imperio no puede soportar otra guerra civil. Aunque reconoce lo duro que todo eso puede ser para su hija, está segura de que todavía tiene mucho que enseñarle, como madre y como Majestrix, pero solo si logran llegar a un lugar seguro. Sandra contesta que ningún lugar es seguro para ellos, pero Lilandra le explica que existe un planeta secreto llamado Urbogel, un bastión conocido únicamente por los gobernantes Shi'ar. Asegura que, aunque el viaje será arduo y peligroso, allí estarán protegidos y podrán preparar a Sandra para reclamar el trono cuando esté lista. ¿Entonces seremos solo los tres, solos contra la galaxia?, pregunta Sandra, y Xavier le responde: no, Sandra, hay otros que han sido desterrados de este nuevo imperio que pueden ayudarnos y que necesitan nuestra ayuda a su vez. Tu madre extendió su mente y los encontró. Ahora depende de nosotros reclutarlos. Finalmente, vemos a quiénes se refiere: Rocket Raccoon, de los Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia; Christopher Summers, Corsair, el padre de Cyclops y ex líder de los Starjammers; Danger, el programa del Danger Room, el Salón del Peligro de los X-Men que cobró vida; y Kubart, Kid Gladiator, el hijo de Gladiator, mientras que Lilandra, junto a su esposo y su hija, exclama: a mí, mis exiles, mis exiliados. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.